Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, feliz año para ustedes. Empezamos la emisión estelar de este 2 de enero de 2020. El Consejo de la Administración Legislativa notificó a la Comisión de Fiscalización para que inicie el trámite de solicitud de juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, por incumplimiento de funciones. Hola Diana, feliz año. Milton, amigos, muy buenas noches, que tengan un gran 2020. Así es, Milton, este juicio político ocurrirá en ese año preelectoral. Diana Tamaín espera que se haga en el menor tiempo posible. Aquí el detalle de esta noticia. La Comisión de Fiscalización se convocará este lunes 6 de enero para conocer la solicitud de juicio político que pesa en contra de Diana Tamaín. Yanine Cruz y Fernando Flores sostienen que tienen pruebas contundentes en contra de Tamaín. Tenemos sentencias por parte del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, la negligencia de las elecciones del 2019 frente a lo ocurrido en las provincias de Los Ríos, las denuncias realizadas por los dos consejeros Pita y Verde Soto, y lo más grave que nos parece ser encubridora de un sistema ilícito sobre tráfico de influencias. La comisión deberá recibir las pruebas de cargo y descargo, llamar a otros actores, entre ellos consejeros del CNE, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, organizaciones políticas y otros, para lo cual tendrá 15 días y luego 5 días más para elaborar el informe final. Se estima que hasta el 27 de enero ya se conozca la resolución de la comisión. Mientras tanto, Tamaín espera tranquila para desvirtuar las acusaciones sobre 4 temas. Yo espero que se dé el trámite en el menor tiempo posible. Pues este es un año preelectoral y en febrero el CNE aspira a aprobar el plan operativo para los comicios del 2021. Sobre eso, algunos analistas en temas electorales consideran importante el proceso de fiscalización. Necesario. Hemos vivido un proceso electoral último y luego del proceso electoral hechos que han sucedido alrededor del Consejo Nacional Electoral que no podemos cerrar los ojos. No veo que exista una claridad de un respaldo mayoritario al juicio político. Estará supeditado a un montón de negociaciones de los bloques y de los partidos. Y es que para destituir y censurar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral se requieren de 91 votos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La ley tributaria está en vigencia pese a los cuestionamientos que ha recibido en el legislativo. Constitucionalistas sostienen que existe un vicio de procedimiento por no dar trámite normal al allanamiento de un artículo. Estos abogados cuestionan la decisión de la Asamblea Nacional tras dar paso a un allanamiento tácito en la Ley de Simplicidad Tributaria. Consideran que lo que hizo este lunes el legislativo fue vulnerar el procedimiento de aprobación de la ley. Interpretó el texto de la Constitución contrario a lo que dice su texto, es decir, la Constitución es muy clara, para que haya allanamiento tácito deben transcurrir 30 días. Por no haber un pronunciamiento expreso sobre la objeción 9, esto recién debió haber entrado en vigencia a partir del 14 de enero, en que se cumplían los 30 días que la Asamblea tenía el plazo para pronunciarse. Lo que debió hacer la Asamblea es dar paso al allanamiento de la disposición transitoria que no logró ratificarse. Ahora ese error de procedimiento parlamentario podría ser demandado por inconstitucionalidad. La Corte deberá definir si es que hay una demanda de por medio, si es que lo actuado por la Asamblea está pegado a la Constitución y a la ley. Pero según este constitucionalista, hay un tiempo para presentar demandas. En este caso, a partir de que se publica, tienen 6 meses para demandar la inconstitucionalidad. Si no se demanda la inconstitucionalidad, simplemente ese vicio ya no va a poder ser declarado posteriormente y la ley continuará con una vida jurídica normal. Desde la Asamblea consideran que actuaron bien y que no es necesaria una demanda de inconstitucionalidad. Es absolutamente constitucional el haber establecido que se publique ya en el registro oficial y entre inmediatamente en vigencia, por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos que la Comisión de Régimen Económico, por unanimidad, resolvió que se aprueben de esa forma los diferentes temas inherentes al veto presidencial. Aunque aún hay sectores políticos que analizan si presentarán una demanda a esta ley que ya se encuentra en vigencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras la promulgación de la ley económica en el registro oficial el 31 de diciembre, los tributos anuales o mensuales comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero. Sin embargo, hay otras medidas que entrarán en vigencia en 90 y 180 días, como el ICE a las fundas plásticas y el IVA a los servicios de plataformas digitales.
Comenzó enero y nuevos impuestos entraron en vigencia, al igual que lo hizo la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Excepto contadas excepciones, rigen ahora nuevas medidas de recaudación tributaria, como lo relacionado al pago de dividendos. ¿De qué se trata? Lo explican abogados expertos. Cuando los tributos son anuales o mensuales, empieza a regir desde el primero del mes siguiente. Entonces, todas las reformas de forma general rigen desde este 1 de enero con ciertas excepciones. La primera excepción es en el caso de la distribución de dividendos. Esa reforma empieza a regir el 31 de diciembre. Lo cual implica que la compañía ecuatoriana o la compañía local tenga que retener el impuesto en la renta del 25%. Sobre ese 40%, me parece que la inversión extranjera se puede ver afectada. Entre los cambios inmediatos está el ICE del 10% para cervezas industriales, el nuevo régimen tributario para microempresas y el incremento del 10% del ICE a los planes de telefonía móvil. No teníamos la grabación de los servicios para las personas naturales, sino exclusivamente para las sociedades. Va a afectar 4.4 millones de planes. En 90 días entra en vigencia el ICE para las fundas plásticas, que todavía necesita ser reglamentado. Una tarifa del 0.10% para cada funda plástica que sea entregada al consumidor final. Otro cambio que implementa la normativa tiene que ver con las deducciones de créditos. Anteriormente, los créditos entre partes relacionadas, tú tenías un límite de deducibilidad. Ahora este límite se cambia al 20% de la utilidad. Esto debería afectar solo a los contratos que se firmen a partir de esta fecha. Y en 180 días se aplicará el IVA para las plataformas digitales como Uber, Netflix, Spotify y otros. Depende del Servicio de Rentas Internas reglamentar qué consideran plataformas digitales y cómo serán los cobros. Todos los conceptos que la norma no establece de forma específica, se tiene que emitir una resolución al respecto o un reglamento por parte del Ejecutivo. Con estas reformas que se aplican para el año 2020, el gobierno espera ingresos por alrededor de $600 millones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Analistas coinciden que el incremento del salario básico unificado debe ir acompañado de medidas que permitan reducir los costos de contratación, mientras que la Comisión Laboral de la Asamblea aún espera el envío de las reformas al Código del Trabajo. Después de Chile y Uruguay con $490 y $416 respectivamente, Ecuador se ubica en el tercer puesto de los países latinoamericanos con mayor salario básico unificado, luego de que no se lograran acuerdos como usualmente ocurre. En los últimos días de 2019 el gobierno fijó una alza de $6, tomando en cuenta a más del crecimiento del Producto Interno Bruto, una inflación del 0,84% proyectada para 2020. A criterio del ex subsecretario de Trabajo Pedro Cruz, el incremento es positivo. Los empleadores pueden asimilar esos $6, los trabajadores pueden quedarse con una expectativa. Cruz, sin embargo, cree que es necesario mirar el panorama laboral y económico completo. Se refiere a las reformas laborales. Porque lo que se hizo fue penalizar el trabajo eventual, penalizar el trabajo ocasional, derogar el contrato por hora, derogar el contrato a plazo fijo determinado. El analista económico Jorge Calderón coincide y asegura que de no darse paso a las nuevas formas de contratación, este incremento podría repercutir en el índice de desempleo y subempleo, que en 2019 marcaron picos históricos. 8,3 millones de ecuatorianos conforman la población económicamente activa. Según cifras del INEC, un poco más de 5 millones de ellos no tienen un empleo adecuado. Las perspectivas nos muestran que estaría entre menos 0.5% a 0.5% el crecimiento de la economía. Y si a eso le añadimos salarios muy altos, al final las empresas lo que van a tener que hacer es realizar ajustes. Esto significa mayor desempleo. Pero en la Asamblea la reforma avanza lento. Así lo cuenta Vicente Tallano, vicepresidente de la Comisión de lo Laboral, quien asegura que el 15 de enero se va a votar un proyecto de emprendimiento que incluye algunas reformas, pero que la prometida propuesta del gobierno aún no llega. El ministro Madero manifestó que estaban evacuando como prioridad las reformas tributarias. Eso ya pasó. Ahora es momento de voltear la mirada a las reformas laborales que son necesarias. Los $6 adicionales que rigen a partir del 1 de enero de 2020 representan un incremento del 1,52% del salario básico unificado, con lo que además se fijan incrementos en tasas municipales, aportaciones al IES, costos judiciales, entre otros rubros. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y con el nuevo salario básico unificado también se elevan multas, costas judiciales, pensiones alimenticias y otras obligaciones.
El salario básico unificado es el referente para el cobro de multas, costas judiciales, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pensiones alimenticias y otros. Para 2020, el gobierno estableció un incremento de $6, por lo que hoy el salario básico es de $400. Pero eso no es lo único que se incrementa. Por ejemplo, las multas de tránsito ahora se ajustan a ese valor. Si usted infringió la ordenanza capitalina denominada Hoy no circula, ya no pagará 59,10. Ahora la multa es de $60. La sanción por mal estacionado, que es del 10% de un salario básico, pasa de 39,40 a $40. Y por no usar el cinturón, de 19,70 a $20. Esto incrementa inmediatamente y de forma automática, no necesita una regulación. También existen incrementos en las aportaciones al IES, en los beneficios de ley para el trabajador como décimos, vacaciones y fondos de reserva. Que se explique dentro de las organizaciones los efectos de esta nueva remuneración, es decir, el incremento que sufrirá el descuento del aporte personal, por ejemplo, cuantificar el efecto a nivel de aporte patronal. Así también las pensiones alimenticias sufren un incremento. Se llama indexación anual automática. Esto lo establece la ley para que usted como beneficiaria de la pensión alimenticia de sus hijos no tenga que realizar un nuevo trámite. Sin embargo, aún se espera que el Ministerio de Inclusión Económica y Social publique la tabla de pensiones correspondiente al 2020, con lo que se varían los porcentajes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los precios de los vehículos livianos importados de Europa se reducirán a partir de este 1 de enero con el cuarto año de vigencia del acuerdo comercial firmado con la Unión Europea. La tasa arancelaria para este 2020 alcanza el 20%. Los aranceles de los vehículos livianos provenientes de Europa se reducen a la mitad este 2020, con el cuarto año de entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea y una disminución del 5% anual. Estos tributos pasaron del 40 al 20% desde el 1 de enero. Según Genaro Valdeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, los precios variarán de acuerdo al modelo y serán perceptibles para el consumidor aproximadamente en marzo con la nueva adquisición de vehículos. Tenemos un proceso de reducción de aranceles hasta el año 2023. El 1 de enero del año 2024 ya no se pagarán aranceles a la importación de vehículos livianos. La reducción de aranceles europeos ha impactado en una mayor oferta de modelos de este origen. Según datos de la AEADE, al cierre del 2018 se incorporaron 40 modelos nuevos de origen europeo al país. La participación de estos vehículos en 2019 alcanza un 6,4%, es decir, un aproximado de 8.500 unidades. Si hemos percibido el incremento, si lo comparamos con el 2016, que pasó del 2 al 6 en estos años, es posible que en los próximos años, a partir de este y del próximo, todavía tengamos un incremento de la participación de vehículos europeos en el mercado. Aunque se debe tener en cuenta que las nuevas características tecnológicas con las que cuentan nuevos modelos inciden directamente en el precio de fabricación, en términos generales, la AEADE calcula una reducción de un 12% en los valores de los automóviles europeos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. No tiene nada que ver. 527.000 personas realizaron turismo en el país durante el feriado de Año Nuevo. Según una experta consultada en el 2020, habrá poco crecimiento en ese sector por falta de promoción y capacitación. El sector turístico del país cerró el año con cifras positivas. Tras las millonarias pérdidas registradas durante el paro de octubre, el último feriado del 2019 significó un repunte. Al menos 527.000 personas realizaron viajes por todo el país. Según el Ministerio de Turismo, la mayor cantidad de visitas se registró en Quito, Guayaquil, Salinas, Atacames, Tonsupa, Ambato y Cuenca. Sin embargo, pese a que se dinamizó la economía, también se generaron actos que afectan la imagen turística del Ecuador, como lo ocurrido en Salinas, en donde algunos turistas provocaron desmanes y dejaron una enorme cantidad de basura en la playa. El turismo
turismo es el futuro de este país, pero tenemos que dar una buena imagen y una buena presentación, hacer un llamado muy especial a toda la ciudadanía para que cuidemos nuestros destinos turísticos. Pese a estos hechos, la ministra de Turismo sostiene que este sector crecerá. Sin embargo, para Verónica Sevilla, experta en turismo, la realidad es otra. En lo que es turismo nacional, ya hemos llegado al movimiento usual que debe tener el país en los feriados. Creo que eso aumente exponencialmente. ¿Por qué? Es un año muy complicado para el Ecuador. Hay muchos despidos de empleados públicos. Mientras que para que exista crecimiento de turistas internacionales, Sevilla asegura que falta capacitar a los GATS, descentralizar los sitios turísticos y capacitación. Lo que hay que hacer en el 2020 es capitalizar ese momento, es decir, volver a hacer la promoción, volver a mostrar que somos un destino seguro, planificar con los GATS. Aún restan 9 feriados en el 2020. El primero será el de Carnaval con 4 días de asueto, 22, 23, 24 y 25 de febrero. La experta sostiene que durante este año es fundamental mejorar este sector que le genera al Ecuador 1.500 millones de dólares anuales, pero que en países vecinos como Colombia la cifra asciende a los 6.000 millones de dólares. Y ese, dice, es el reto. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las autoridades registran 80% menos de víctimas mortales en accidentes de tránsito, en transporte público de pasajeros y 14% menos en gestión de emergencias del ECU 911. Registraron durante este feriado de fin de año. Según las autoridades, la reducción responde a un plan integral y a mayor conciencia ciudadana. El balance de víctimas mortales por siniestros de tránsito en transporte público durante el feriado de fin de año es de 0 muertos. Y durante todo el año la reducción llega al 80%. En este feriado, como en todos los feriados anteriores, no tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros. En todo el año tenemos una reducción del 80% de fallecidos en transporte público de pasajeros. El director de la ANT asegura que la importante reducción de la siniestralidad y especialmente del número de víctimas mortales a bordo de vehículos de transporte de pasajeros, especialmente interprovinciales, responde a un plan integral. Levantar perfiles de riesgo de cuáles son las vías donde hay más posibilidades de que exista un accidente, los horarios, los días y las operadoras donde puede haber más probabilidad de que haya un accidente. En cuanto a la gestión de emergencias a través del servicio ECU 911, la reducción también es considerable, dice su director, al hacer un recuento estadístico de las solicitudes de emergencia recibidas durante este feriado de fin de año. Hemos recibido cerca de 37.000 llamadas diarias a nuestro servicio. De esto, el 71% fueron por seguridad ciudadana, el 15% por gestión sanitaria, el 8% por tránsito y movilidad, el 4% por servicios municipales y también tuvimos un 2% por gestión de siniestros. Por su parte, la Cruz Roja atendió 596 emergencias durante el feriado de fin de año en todo el país. Las más numerosas fueron las atenciones médicas, con 387 atenciones y 127 en siniestros de tránsito. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. Mañana se definirá en contra de quiénes se iniciará un juicio de entre los 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. La jueza Daniela Camacho además podría decidir modificar la situación de quienes se defienden en libertad, con grillete electrónico o arresto domiciliario por cárcel. El 2020 comienza con un día crucial para el caso Sobornos 2012-2016, pues mañana a las 9 se instalará la audiencia en la que conoceremos la decisión de la jueza Daniela Camacho, decisión que podría incluso truncar el futuro político de muchos. Ella resolverá si los 24 procesados, casi la mitad de ellos exfuncionarios, irán o no a juicio. Desgraciadamente la corrupción y la política se han hecho parientes cercanos. Entonces, todo lo que ocurre con la actividad de la justicia va a tener que ver con la acción política. Ojalá que se proceda como el país espera. Ha sido una rutina de que la justicia, según el pariente, según quién, tiene una manera u otra de proceder. El expresidente Rafael Correa, a quien la Fiscalía considera autor del delito de cohecho,
y líder de todo el esquema de corrupción para captar coimas a contratistas. Es la figura más visible del proceso, pues si bien tiene otros juicios abiertos, el que se investiga no prescribe, puede avanzar en ausencia y si hay sentencia ejecutoriada, terminar incluso con su futuro político. Pero el proceso Sobornos 2012-2016 va apenas en primera instancia. Yo no pienso siquiera en la alternativa legal o no. Él no puede ser candidato porque corrompió la República, porque en muchos temas es próximo a la traición a la patria, su comportamiento. Otro sospechoso es el ex vicepresidente Jorge Glass. Mientras que mañana también podría variar la situación de aquellos que se defienden en libertad, usan grillete electrónico o cumplen arresto domiciliario. Pues la jueza Daniela Camacho podría revisar estas medidas. Es el caso de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, quien usa grillete electrónico. Y de Alexis Mera, el ex secretario jurídico de la presidencia, quien tiene arresto domiciliario. Mientras que Viviana Bonilla y Cristian Viteri no pueden salir del país y tienen las cuentas congeladas. Walter Solís y Vinicio Alvarado están prófugos. Dayana Monroy, 24 horas. La defensa de Jorge Glass informó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concedió medidas cautelares en favor del ex vicepresidente de la República. En la resolución, la CIDH solicita al Estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del ex segundo mandatario y le otorga al país un plazo de 15 días para informar cuáles son las acciones tomadas. El comunicado dice que, además, ante la posibilidad de que Glass sea objeto de una violación de derechos, el Estado tiene la obligación de implementar medidas de protección en el menor tiempo posible. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, empezó el año haciendo definiciones políticas. Esta mañana, en su despacho, en medio de varios simpatizantes, convocó una rueda de prensa en la que habló, además, sobre el proceso judicial en su contra y calificó al dispositivo electrónico como un grillete de la dignidad y aseguró que se mantendrá en el cargo enfrentando el juicio por rebelión. Sobre las elecciones del próximo año, Pavón dijo que la Revolución Ciudadana estará presente en las papeletas. En medio del dolor y la consternación de familiares y amigos se realizan los actos luctuosos de los menores que fallecieron la madrugada de este miércoles en el cantón Sixic, provincia de Azuay. Los restos mortales de 4 de los 5 fallecidos serán sepultados este viernes. En su vivienda ubicada al ingreso del cantón Sixic se velan los restos de los 4 niños que fallecieron la madrugada de este miércoles en las lomas de Tuyupamba tras el colapso de un muro de contención. Se va lo mejor de mi vida, se va mi media familia prácticamente. Son 3 hijos, perder es duro para mí, pero ¿qué más me queda? Resignarme. Son momentos duros los que están soportando familiares, conocidos y amigos de los 4 menores. Christopher Alexander Mendoza Plasencia, de 11 años, y los hermanos Fabián, de 13, Jonathan Javier, de 14, y Mayra Plasencia Sánchez, de 7 años. Se fue mi hijo de 10 años y medio. Era mi chulla hijo. Dejó muchos recuerdos y no quiero acordarme nada. Compañeros y docentes de la escuela 16 de abril acompañan en los actos fúnebres. Ellos llevaron flores y la bandera de la institución a sus amigos. Los compañeros están destrozados. Hoy en la mañana mismo era algo tan doloroso ver a los compañeros que lloraban, que no hallaban consuelo. En tanto, los 5 heridos se recuperan satisfactoriamente. 4 ya fueron dados de alta. Solo una niña permanece hospitalizada. La menor tiene una fractura en los miembros inferiores que ya está igual recibiendo la atención especializada. Respecto al colapso del muro que privó de la vida a los menores y a una mujer de 57 años, el ayuntamiento local realiza los análisis técnicos correspondientes. No debía haberse dado este tipo de hecho, no se van a hacer los análisis correspondientes. Con los técnicos vamos a tener el informe lo más pronto posible para en base a eso también determinar los hechos sucedidos. El último adiós de los 4 menores será este viernes en el cementerio municipal. En Sixic, provincia de Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. Un hombre falleció y 3 mujeres resultaron heridas en un nuevo accidente de tránsito registrado esta vez en la vía a la costa. La imprudencia del conductor del vehículo habría ocasionado la caída en un barranco.
Esta vez fue la vida de un padre la que se perdió en las vías. Según testigos del fatal accidente de tránsito suscitado alrededor de las 3 de la tarde de este jueves en el kilómetro 33 de la carretera Progreso-Guayaquil, el sujeto iba como copiloto en el automotor que en estas condiciones quedó. La señora, el copiloto de la señora. Se refiere a una mujer a la que encontraron en el asiento del conductor y que sería quien manejaba. Conocemos si es que él es el conductor o la otra persona que está con custodia policial, es la conductora. En el automotor iban también 2 menores de edad que se conocen son sus hijas, pues este era el retorno de un viaje familiar. Tenemos una pérdida de carril. Fue justamente en esta curva de la vía Cerecita a Guayaquil en la que el automotor perdió pista, se impactó con ese poste y luego cayó al barranco. Hasta el momento se desconoce cuál sería la real causa de la impericia. Pero se presume cansancio físico. Se cree que fue un pestañeo el que una vida costó. Lo cierto es que el automotor, tras salirse de la carretera, llevarse el poste y volcarse así de destruido, quedó metido en la zanja de donde tuvo que ser sacado con maquinaria. Y la víctima, de acuerdo con moradores del sector de Daular, que fue donde el hecho ocurrió, no murió de contado, sino que estuvo algunos minutos agonizando. La mujer y las 2 menores heridas fueron trasladadas al hospital de Los Ceibos en una ambulancia que desde el peaje de Chongón hasta el sitio del siniestro se movilizó. El cuerpo del ahora occiso, en cambio, fue llevado al laboratorio de ciencias forenses por personal de la Brigada de Criminalística de la Comisión de Tránsito y el vehículo en el canchón fue dejado. Serán las diligencias de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE las que determinarán qué realmente pasó. Luisa María Heredia, 24 horas. Y desde hoy se reactivó el cobro del peaje en la vía a la costa. La empresa concesionaria de la vía continúa con los trabajos de adecuación y en los próximos meses se iniciará la construcción de los nuevos peajes y de un paso peatonal. Luego de suspender el cobro el 31 de diciembre y el 1 de enero para evitar congestionamientos por la masiva salida de turistas, este jueves todo regresó a la normalidad. En las 4 casetas de ida y 4 de regreso, los cobros se habilitaron nuevamente. Según cifras oficiales, del 27 al 30 de diciembre, cerca de 120.000 vehículos cruzaron por este punto. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recorrió esta mañana el lugar para verificar los avances tras la concesión de la vía a la empresa privada por 20 años. Hay que hacer correcciones geométricas en algunas curvas que necesitan correcciones geométricas para poder viajar con más seguridad. Entonces estamos hablando de un proceso de intervención de 18 meses. El ministro aclara que solo con el cumplimiento de las inversiones se podrá hablar de la construcción de los nuevos peajes previstos en la carretera Progreso Playas y en Santa Elena. Todo va a depender de que se cumplan las inversiones. Nosotros tenemos que verificar de que la vía, que se vayan cumpliendo los plazos, que se vayan cumpliendo los objetivos y de acuerdo a eso se van instalando los nuevos peajes. A la fecha, los arreglos han implicado una inversión de $6.5 millones de los 70 en total que deberán hacer mientras dure el contrato. Los trabajos de bacheo continúan en los 18 kilómetros del tramo que va desde Chongón hasta Olmedo. Según la concesionaria, la intervención duraría al menos 4 meses más. La concesión incluye también la construcción de un paso lateral en la provincia de Santa Elena. Un año más aproximadamente, tal vez menos. El funcionario público habló de las concesiones que este año quiere concretar, como por ejemplo la ampliación para varios tramos de las vías a Naranjal-Guayaquil y Machala-Guayaquil. Joana Ramos, 24 horas. Un cargamento de droga que estaba oculto en las riberas del río a pocos kilómetros de la ciudad de Esmeraldas fue decomisado por la Policía Nacional. Tras el operativo se logró evitar que más de 300.000 dosis de droga lleguen a las calles de las principales ciudades del país. Los 272 paquetes de droga estaban ocultos en las orillas del río Esmeraldas, en el interior de 9 canecas plásticas de color azul. Mediante información reservada, se tuvo conocimiento que ciudadanos tratarían de transportar sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización en una lancha en el sector del Arenal, logrando nuestro personal ubicar varias canecas de color azul en la orilla del estero. La policía antinarcóticos de la provincia llegó al sitio y tras verificar el hallazgo, sacaron las canecas y procedieron a extraer el alcaloide. Se determina que existía 9 canecas en cuyo interior
había 272 envolturas. Las investigaciones se encuentran en marcha para determinar al o a los propietarios de este cargamento, que se presume tenía como destino las principales ciudades de nuestro país. Tras realizar las pruebas de campo, la policía verificó que se trataba de marihuana, logrando retirar del mercado más de 300.000 dosis. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Y se registra el primer caso de femicidio del año. Una mujer asesinó a su pareja sentimental con varias puñaladas en el sur de Guayaquil. La autora del crimen ya fue detenida por la policía. A quien señalan como responsable de este hecho de sangre es una mujer de nacionalidad colombiana. Se trata de Lisette Carolina Albor, de 28 años, quien tenía apenas 2 meses viviendo en esta casa con su víctima. Salían todos juntas, iban de compras, nunca se les vio pelear, nunca se les vio nada. Fue algo sorprendente lo que pasó anoche. Parece ser que han discutido entre ellas y la chica la apuñaló a la... Todo sucedió la madrugada de este 2 de enero en el sur de Guayaquil. Tras una larga jornada de festejos por el inicio de año entre música y baile, llegó la confusión. Dicen los moradores que de pronto escucharon gritos pidiendo auxilio, que venían de Joana Gabriela Cambi, de 34 años. Pero pensaron eran parte de la fiesta. De repente ingresó la dueña de casa al departamento y se encontró con la escena del crimen. Ya cuando la recogimos en una sábana y la policía que ayudó, se la llevaron al hospital. Ahí sí, lo que le han limpiado todo es una puñalada que le ha dado en el pecho. En el interior hemos encontrado varias botellas de cerveza, se encontró varias máculas de sangre, tanto entre la sala y el comedor y lo que es el dormitorio. Moradores del bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros están consternados con esta muerte. Arrancaron el año con una tragedia que enluta al barrio. Como consecuencia, el exceso de alcohol. Lo que hace el alcohol, el momento de coraje. La fallecida trabajaba como taxista en la cooperativa Sur Express. Todos nos hemos quedado asombrados con esta noticia inesperada. Tras la audiencia de flagrancia, la mujer de nacionalidad colombiana le dictaron prisión preventiva por el delito de femicidio. Ella aceptó haberle asestado las puñaladas a Gabriela, su pareja sentimental, indicando solo quiso asustarla. Pero se le fue la mano. Catalina García, 24 horas.